El cambio climático es una realidad innegable. Las fuerzas de la naturaleza se expresan cada día con más ferocidad a través de huracanes de gran categoría, tormentas devastadoras, sequías asfixiantes, aumento en el nivel de los mares y temperaturas extremas en récords históricos. Se habla sobre el niño o la niña, se discute sobre los ciclos planetarios y se señala a países y sectores de la economía como responsables del cambio climático por la contaminación y el daño que ésta le causa a la atmósfera. ¿Cuáles son las causas reales del cambio climático? ¿Por qué su discusión se convirtió en tema central de agendas ideológicas? Para conversar sobre una de las 4 o 5 amenazas más graves que enfrenta la especie humana, tengo el gusto de presentarles a Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Es doctor en Geografía y Medio Ambiente y tiene una maestría en Ciencias Políticas Públicas y Manejo del Agua por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Doctor Guerra, bienvenido a Razón de Estado. Definamos el marco de esta conversación. ¿El cambio climático es un ciclo, es causado por el hombre o es una combinación de los dos? En estos momentos y luego de décadas de investigación muy rigurosa, ya se sabe que sí es un problema causado por el humano. Y tal vez el problema no es que cambie el clima, porque la verdad es que nunca ha sido estable en el planeta, siempre ha habido cambio climático. La diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día es la velocidad de ese cambio. Y sí se sabe que hay una correlación muy fuerte con las actividades humanas, especialmente desde el inicio de la revolución industrial. Por supuesto, el sol tiene ciclos, las erupciones volcánicas muy grandes también tienen efectos sobre el clima. Entonces, hay una combinación de factores naturales, pero la tasa tan rápida de cambio y ese aumento de la temperatura, sí, hoy por hoy ya se sabe que sí es por acciones humanas. ¿Ok? Con la inercia o la tendencia que llevan los fenómenos climáticos, y aunque tomáramos todas las medidas posibles y realistas para detener el daño que causan los países y las actividades económicas que contaminan, que sí lo hacen, como ya lo decías, ¿es reversible el daño o tiene solución en nuestro tiempo de vida, digamos los próximos 25 o 50 años, o estamos amolados? Sí, tal vez lo primero que me gustaría hacer énfasis es que tampoco es el apocalipsis, digamos, y que vamos a dejar de existir, digamos, esas visiones, la verdad es que asustan a la gente y al final no son tan útiles, digamos. Sí tenemos problemas como los que ya estamos viviendo, pero como esta contaminación de la atmósfera que ya se ha dado en las últimas décadas, eso va a seguir haciendo que cambie el clima en las siguientes décadas. Las acciones que hagamos hoy por hoy, sí todavía podemos revertir, digamos, los efectos, pero va a tomar un tiempo el que se logren revertirlo, digamos. O sea que 2, 3 décadas tenemos todavía de cambios, aunque hoy por hoy dejáramos de contaminar la Ya, atmósfera. pero la gran pregunta es, ¿estamos haciendo las tareas? ¿Se está haciendo el extraordinario esfuerzo para detener el daño que estamos causando al medio ambiente? ¿O realmente no solo no estamos haciendo lo suficiente o nada, sino que además vamos tarde? Pareciera que sí vamos tarde, no se está haciendo lo que se esperaría o tan rápidamente. Y ese fue el resultado de una evaluación que se hizo en 2023 y que se dio a conocer en la COP28 en Dubái, de que todavía no son suficientes todas las tareas y todas las acciones que se están tomando. Necesitamos hacer mucho más. Ya, aunque algunas investigaciones señalan que el cambio climático podría disminuir hasta un 40% de la humedad del suelo en zonas agrícolas fundamentales como Perú, Chile, Argentina y México. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para la seguridad alimentaria en la región latinoamericana y qué deben hacer los países para adaptarse? Sí, es precisamente a través del agua que podemos tener los mayores impactos por el cambio climático. Y bueno, América Latina es muy extensa, ¿verdad? Entonces no se esperan los mismos efectos en todo el continente. En la región centroamericana, Caribe y el norte de Sudamérica sí se esperan condiciones de más sequía, digamos, o sea, de menos lluvias. Y esto con una temperatura más alta significa que sí va a haber una presión más fuerte sobre los bosques, la agricultura. En el sur de Sudamérica,
Pues hay unas áreas en donde se espera que haya mayor humedad. Entonces, digamos, hay efectos diferentes, depende de dónde estemos. Pero para adaptarnos, sí, la gestión del agua, y ahora que tenemos el Día Mundial del Agua ya a un par de días, se vuelve crítica, ¿verdad? Ya. Manejar el agua, almacenarla en el suelo, en reservorios de distintos tamaños, aplicarla eficientemente y no depender, que la agricultura no dependa de la lluvia. Ya. Esa creo que es la clave. Ya. Doctor, la agricultura es un eje central en la economía de América Latina, pero además de los políticos mamarrachos que tenemos, la región enfrenta mal manejo de aguas, deforestación y otros desafíos. Ya mencionabas algo. ¿Es posible corregir estos problemas sin comprometer el sustento de los millones de seres humanos que dependen de la agricultura? Es posible. Y yo creo que es obligatorio que lo hagamos, pero tenemos que ser muy inteligentes, ¿verdad? Tenemos que saber cómo invertir, tenemos que entender que también pues hay empleos que mantener y los agricultores son los que tienen mucho del riesgo. Pero sí se necesita una voluntad política bastante fuerte y que seamos muy estratégicos en la búsqueda de las soluciones a los problemas. Pero sí es una necesidad y afecta pues, a un porcentaje importante de la población Claro. latinoamericana. Claro, la impresión que damos es que hacemos poco o nada, ¿no?, para enfrentar pues, una amenaza tan grande. Se anticipa que el aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos continúen impactando la región, especialmente las pequeñas islas y los países centroamericanos, ya decías algo. ¿Qué impactos a largo plazo se prevén para las comunidades costeras del continente? ¿Se puede revertir esto? Esa es una de las cosas que va a ser más lento de revertir y yo tal vez lo resumiría en dos impactos principales. Uno es que a medida que tenemos el nivel del mar más alto, entonces la salida de los ríos se hace más difícil. Entonces cuando tenemos eventos extremos de lluvia, es más fácil que hayan inundaciones costeras. Ese es uno. El segundo es que a medida que tenemos más masa de agua salada, esta va haciendo presión sobre los acuíferos en las costas y entonces se puede ir salinizando. De hecho, ya hay indicios de salinización incluso en Guatemala. Y entonces esos pozos de toda la región costera eh, pues se vuelven inutilizables, especialmente para riego e incluso para consumo humano. Ya. América Latina tiene recursos naturales esenciales para la transición energética mundial, como el litio y el cobre, además de una importante biodiversidad. ¿Qué potencial tiene la región para impulsar el desarrollo económico y a la vez contribuir a los objetivos globales de mitigación del cambio climático? Sí, precisamente me encuentro en un simposio discutiendo con expertos de varios países, hay algunos latinoamericanos, y justo se hablaba ayer de que América Latina es una de las regiones que ya tiene una matriz energética renovable, en algunos países incluso 99%, Guatemala vamos por 65% de la matriz eléctrica, perdón, no toda la energética. Pero aún así estamos aprovechando solo el 22% del potencial que se tiene en el continente. Entonces ahí realmente podríamos ser potencia mundial en cuanto a energía renovable y por otro lado nuestros ecosistemas son almacenes importantes de carbono. Detener esa deforestación es la acción número uno que deberíamos de tener y recuperar todos esos ecosistemas también van a ser parte importante de la solución. Ya, claro, eso representa desafíos extraordinarios. Doctor Guerra, continuando con nuestra conversación, los riesgos asociados con sequías, olas de calor y ciclones tropicales han ocasionado la pérdida de cientos de vidas, además de provocar graves daños a la vivienda, la producción agrícola y la infraestructura. Se proyecta que estos eventos serán más frecuentes e intensos en el futuro. ¿Qué podemos hacer para minimizar la vulnerabilidad y el impacto en las comunidades expuestas a estos fenómenos? Sí, pues ahí las tareas son grandísimas, ¿verdad? Y todo lo que le llamamos gestión de riesgo, de desastre, se vuelve fundamental. Desde en dónde habita la gente, en dónde están los cultivos, digamos, si están expuestos a zonas de sequía, a zonas de inundación, digamos, eso es algo básico. Pero luego hay toda una gama de actividades.
que están bajo la sombría de lo que llamamos adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el tener seguros agrícolas juega un papel importante, el que se organicen los productores, ¿verdad? El que tengan acceso a información para saber cuándo sembrar, detectar las plagas a tiempo, si pasa algún desastre, tener mecanismos de recuperarse más rápido. Entonces, digamos, hay toda una serie de acciones que nos pueden ayudar a minimizar todos estos impactos o a recuperarnos más rápido. Claro. Doctor Guerra, otro fenómeno es la migración climática. Son millones de familias las que están abandonando su casa, su comunidad, cruzando países y continentes por las amenazas y las consecuencias de fenómenos climáticos. Se habla de proyecciones climáticas que en los próximos años podrían provocar la migración de cientos de millones de personas a causa de los golpes que la naturaleza nos está dando. ¿Se puede detener el deterioro climático o nos debemos preparar para recibir a los migrantes que serán víctimas de la naturaleza? Bueno, el tema de mucha discusión en años recientes, y la verdad es que los números tienen mucha incertidumbre porque las estadísticas de migración no son tan buenas, pero sí se sabe que cuando hay alguna catástrofe, la gente pierde su casa, pierde sus cultivos, sobre todo si ya estaba endeudada, digamos, para poder tener cultivos, entonces no tiene otra opción que migrar. La migración no solo se da hacia, digamos, internacionalmente, especialmente hacia Estados Unidos, sino que también hay migración interna. Entonces hay del área rural hacia las cabeceras o hacia las capitales del país. Y entonces sí se sabe que cada vez más están dándose más de estas situaciones de desastre y entonces eso va a seguir siendo un factor más. No es el principal todavía, digamos, la migración es multicausal, pero sí está ganando importancia, digamos, los eventos climáticos dentro de las migraciones. Ya. ¿Puede hacer algo el mundo desarrollado? Ya estamos tarde de todas formas, porque además del daño que hacemos los humanos, pues también hay algo de un ciclo. ¿Cuál es la solución a esto? Brevemente, que nos queda poco tiempo. Sí, bueno, de hecho, bajo el Acuerdo de París, los países desarrollados, que son los que han causado en gran medida esta problemática, están obligados a hacer algo en sus países y apoyarnos a nosotros con transferencia de tecnología, financiamiento. Y pues hay mucha discusión sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Ver cómo usar la tecnología para ser más eficiente, nuevas fuentes de energía eléctrica, por ejemplo, eh, y cómo ir saliendo de los combustibles fósiles, aunque eso no se puede hacer de un momento al otro. Entonces hay una serie de acciones que se están evaluando y sobre todo que se está viendo su viabilidad económica y la verdad es que ya es una necesidad y lo tienen que hacer, pero también nos tienen que apoyar a nosotros, ¿verdad? Ya. Que somos los que más impactos Ya. tenemos. Para terminar, doctor, con los 2,5 grados centígrados que ha subido la temperatura del planeta respecto a la era preindustrial, se proyecta que la tendencia hará inhabitables vastas regiones del planeta. Si sumamos a esto la subida de los mares y lo que están haciendo las tormentas y los huracanes, ¿qué tipo de planeta podemos visualizar dentro de 200 o 300 años? En tanto tiempo es difícil decirlo, pero sí uno en donde, para empezar, va a haber mucho más calor y si del año pasado a este hemos sentido que no aguantamos estar en ciudades como la ciudad de Guatemala, por ejemplo, eso en el futuro se va a rebasar mucho más y esos extremos en el clima también más marcados, entonces más pérdidas, más incertidumbre y si no lo manejamos de manera adecuada, también más conflictos, ¿verdad? Y entonces más tensión en la población. Entonces, por eso es que vamos a estar obligados a cooperar y acelerar todas las soluciones. Al final, ya sea un ciclo, el hombre o el destino, está claro que la especie humana enfrenta una amenaza existencial con el cambio climático. Además de hacer todos los esfuerzos posibles para revertir el daño al ambiente, la agenda del futuro del planeta tendrá como tema central sobrevivir y reinventarnos, y habrá que hacerlo con ánimo y esperanza. Doctor Guerra, muchas gracias por tu tiempo, nos dejas pensando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.